Seguimos en UPAO Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Son exactamente 5 de la tarde con 44 minutos. Y como lo anunciamos hace un momento en la presentación del programa, esta tarde vamos a abordar un tema muy importante. Sabemos de la función tan trascendental que cumple los medios de comunicación, la prensa, el periodismo, en una democracia, para garantizar la transparencia, para garantizar que las autoridades cumplan a cabalidad con el compromiso que asumieron con los electores, con los ciudadanos, y sobre todo que los medios de comunicación desempeñen ese rol tan importante que es de fiscalizar y cuestionar cuando los funcionarios públicos no marchan al ritmo que la sociedad requiere para el desarrollo. En este contexto vamos a conversar la tarde de hoy con el destacado periodista egresado de la Universidad Privada Antero Orrego, como es Carlos Urcia Moya, además de un conductor profesional destacado, periodista, analista político en Sol TV, quien va a estar hoy, además de docente en la Universidad también Antero Orrego, conversando con nosotros sobre esta importante labor que desempeña la prensa en estos tiempos de coyuntura política. Carlos, bienvenido a UPAO Noticias, un gusto conversar contigo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Beto. Un gusto estar en tu programa y comentar algo que finalmente nos interesa, ¿no? No solamente ser hombres de prensa o ser periodistas, sino porque finalmente somos ese nexo entre el poder y la ciudadanía. Y siempre el poder pretende quebrar finalmente nuestro trabajo, entorpecerlo para que la ciudadanía finalmente viva ciega o desconociendo lo que realmente ocurre pues, en las esferas del poder político. Así es, Carlos. Y es indudable que a los políticos, a quienes tienen una función pública que el pueblo les ha encargado, les incomoda mucho, les fastidia, les molesta cuando la prensa los cuestiona, cuando la prensa los investiga y a veces les formula preguntas que no tienen ellos la capacidad de discernir y de responder, porque obviamente no tienen la respuesta para ello o porque están implicados en algún acto de corrupción. Hemos visto en los últimos meses en este gobierno del presidente, el profesor Pedro Castillo, no de ahora, sino desde épocas en que él está en plena campaña, que ha tenido pues una actitud siempre confrontacional, de actuar siempre en la defensiva respecto a cómo los medios abordaban y le formulaban algunas preguntas. De tu experiencia, Carlos, ¿cómo evalúas tú el comportamiento que tiene hoy este gobierno frente a los medios de comunicación, especialmente ante la prensa, que tiene que actuar de manera siempre libre y en ese rol fiscalizador? Como bien lo dices, Beto, preocupados. La prensa de por sí, la relación de la prensa con el poder político definitivamente es tensa, al menos para la prensa libre, para la prensa independiente, siempre va a ser tensa, pero se está llegando a niveles que sinceramente ya están intentando restringir, limitar, entorpecer nuestra labor. Y allí sí creo que no solamente los periodistas salimos al frente, sino también la ciudadanía. Como bien lo dices, en torno al gobierno del señor Pedro Castillo ya se están viendo evidencias, no solo como presidente, sino esto venía arrastrándose ya como candidato. Ya como presidente la situación ya como que se hace muchísimo más evidente, no se dé acceso, no da conferencias, se burla, minimiza, se mofa de la labor de la prensa, porque simplemente se ejerce un trabajo fiscalizador. Lo que quisiera el gobierno finalmente tal vez es una prensa monocorde, una prensa que simplemente le dé halagos, lo cual pues definitivamente no va a encontrar. Van a haber, como les digo, medios de comunicación independientes. Si no fuera por esa prensa independiente, la Casa de Breña, por ejemplo, donde se especula, se presume, al menos ya hay indicios de que habría actos irregulares, no se hubiera descubierto. Todo esto se descubrió finalmente con la labor de la prensa. No se hubiera descubierto por la labor de la prensa de fiscalización las reuniones que tuvo en Palacio de Gobierno, con Karen López, con los empresarios, con lobistas, tampoco se hubiera conocido, en fin, no se hubieran conocido tantas cosas, tantos aspectos
que finalmente manchan al gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, no solamente es el Ejecutivo, sino también desde el Congreso también hay dardos contra la labor de la prensa. Lo último que se está haciendo, por ejemplo, es cambiar esta colaboración eficaz que criminalice o penalice el hecho de que se revelen algunas declaraciones de los colaboradores eficaces. Es decir, que si nosotros como periodistas revelamos esas fuentes, pues cualquiera nos podría querellar y, ¿por qué no?, meternos presos. Han manifestado que no es así, que no es contra los periodistas, pero finalmente estamos nosotros involucrados. Entonces, no solamente es el Ejecutivo, sino también es el Congreso de la República. Y si queremos salirnos un poco de esa esfera, también hay políticos que de alguna manera también intentan amenazar o limitar nuestra labor. Si no, recordemos lo que pasa con Christopher Acosta y su libro Plata como cancha, donde también el líder de un partido político importante, como es César Acuña, también definitivamente querella a un periodista por simplemente referirse a algunos testimonios publicados, corroborados en un libro. Entonces vemos que en este gobierno, desde varias esferas, hay toda esa batahola para querer de alguna manera limitar nuestra labor. Ahora, también tenemos en este gobierno políticos, ministros, premier, como el señor Aníbal Torres, que también han tenido y siguen teniendo una actitud muchas veces hasta ofensiva, agresiva a los hombres y mujeres de prensa. Se ha hecho como ya una constante este comportamiento del gobierno de turno. Ahora, en tu posición también como periodista, como ciudadano, analizando la coyuntura política, hoy se ha aprobado la interpelación a 2 ministros, como es el de Salud y de Justicia. Además de estos problemas con la prensa que tiene el gobierno, estamos frente a un gobierno pues que nos genera cada vez más inestabilidad, incertidumbre. ¿Cómo analizas esta gestión en lo que va de gobierno de Perú Libre, del profesor Pedro Castillo, Carlos? Bueno, un gobierno que pese a que ya va rumbo a sus 8 meses, un gobierno que todavía no genera estabilidad, no genera confianza, un gobierno que empieza cada mes, ¿no? Vamos en el 4º gabinete, si bien es cierto, le dieron el voto de confianza, pero con un mínimo, una diferencia de 6 votos, y cuya votación también viene siendo cuestionada porque se habla mucho de que ha habido algunas negociaciones ocultas, pero es un gobierno que, reiteramos, no nos genera todavía confianza a los peruanos. Viene, como bien dices, y no termina la crisis, se viene ya la interpelación y, por qué no, hasta la censura del ministro de Salud y el ministro de Justicia, el ministro de Salud Hernán Condori y el ministro de Justicia Ángel Ildefonso. Y no queda tampoco ahí la crisis, porque se viene también lo que vendría a ser pues una posible pedido de vacancia presidencial al presidente Castillo. Entonces vamos de tumbo en tumbo, y esto provocado desde el mismo Ejecutivo, porque la designación de los ministros pasa por Pedro Castillo. Entonces, si él quiere, como pide diálogo, concertación, que escoja a los mejores, que escoja a los más implicados, o al menos a los que no tengan mayores problemas. Él tiene todo el derecho como presidente de escoger a su gente de confianza, eso nadie lo está criticando. Sí debería escoger a los mejores, o a los que él considere los mejores, sin que tengan ningún proceso pendiente y que tengan la experiencia para el cargo. Solo se le pide eso. Pero, ¿qué pergaminos tiene Hernán Condori? Simplemente ser de Perú Posible y ser muy cercano a Vladimir Cerrón. Eso está probado, eso es evidente. ¿Qué otro pergamino profesional? Ninguno, ¿no? Tanto así que ni siquiera pudo postular a un contrato en el Estado porque la Contraloría manifestó que no tiene el perfil técnico. Entonces, esa es la gente que está manejando el sector salud en estos momentos. Ojo, y esto te lo manifiesto también de una buena fuente. Ya no existen vacunas, Beto, ya no existen las vacunas contra el COVID-19, acá, por ejemplo, en La Libertad. Se va a vacunar solamente con vacunas AstraZeneca, porque las de Pfizer ya se están agotando, ya no existen, y las de AstraZeneca también están a punto de caducar, muchas de ellas. Entonces, todo ese desfase está generando, reiteramos, desconfianza.
Veremos qué ocurre en el Congreso, pero el Congreso también está haciendo mal su papel, está haciendo mal su trabajo. ¿Cómo puede entenderse que le doy el voto de confianza el día martes y hoy jueves me quiero bajar a 2 ministros? Entonces, ¿para qué le doy la confianza si finalmente no estoy de acuerdo con la presencia de 2 ministros en el gabinete? Entonces, ese es un poco incongruente. Lo que pasa es que el Congreso también está jugando su permanencia, su estabilidad por 5 años, claro, por lo que dure. Teme que el presidente disuelva el Congreso y se vayan, ese es su temor. Efectivamente, entonces es por eso que están a medias tintas y no quieren perder su escaño, no quieren perder sus sueldos y sus bollerías. Pero entre el Congreso y el Ejecutivo, la ciudadanía estamos en medio. En la ciudadanía tenemos que soportar todo esto, la ciudadanía tenemos que soportar los problemas en salud, los problemas en educación, la crisis económica. La gasolina está subiendo producto de lo que está sucediendo en Rusia y en Ucrania. ¿Qué está haciendo el gobierno para evitar todo eso? Nada, se están concentrando en sus problemas domésticos y nada finalmente para la ciudadanía. Bueno, veremos cómo se desarrolla esto en los próximos días, pero la situación, como reitero, sí se ve muy, muy complicada. Ahora, Carlos, también es importante exigirle a los parlamentarios liberteños una mayor protagonismo, mayor acción respecto a las necesidades que tiene aquí la región La Libertad, como es el destrave de Chavimochic. Sabemos que este viernes van a reunirse empresarios con el presidente de la República, autoridades, así se ha hecho público esto. ¿Cuál es tu mirada respecto a este problema que cada vez se agudiza respecto al destrave de Chavimochic y la presa de Palo Redondo? Efectivamente, vamos por 5 años, más de 5 años, y esta represa de Palo Redondo se encuentra paralizada y por tanto toda la tercera etapa. Acá ha habido responsabilidades desde atrás, desde el gobierno regional que no permitió que el Ejecutivo maneje el tema, cuando ya pidió y se lo cedió al Ministerio de Agricultura. Ya habían pasado varios años y todo la relación con la concesionaria se había deteriorado. Ahora lo que se pasa, ahora la etapa en que se encuentra es que el Ministerio de Agricultura va a intentar limar ciertas asperezas entre el gobierno regional, la concesionaria, la empresa y el mismo Estado, ¿no? Para evitar que este laudo arbitral continúe su camino. Porque si este laudo arbitral continúa su camino y se conoce el fallo, cualquiera de las partes va a demandar, va a ir al Poder Judicial, y eso va a implicar 5, 6, 7, 10 años de un proceso, y la tercera etapa va a ser solamente pues un recuerdo. Entonces esperemos que mañana en esta reunión con los representantes del Ejecutivo se logre marcar un camino que finalmente signifique el reinicio de las obras. Hay 2 posibilidades, por ahí se habla también que el concesionario Chavimochic le entregue, o los nuevos concesionarios le entreguen a otra empresa, en fin, el mecanismo que lo estudien ahí, pero que finalmente signifique la salida. Chavimochic no puede esperar más, hemos perdido muchísimo tiempo, muchísimos empleos se están perdiendo, muchos recursos que pueden generarse se están finalmente esfumando en una obra que supuestamente debería estar ya en el 2022 funcionando, produciendo y convirtiéndonos en el boom agroexportador, ¿por qué no del mundo? Pero están ahí todavía abandonadas. Beto. Bien, Carlos, te agradecemos por tu participación. En UPAO Noticias estuvimos con Carlos Urcia, periodista, egresado de la Universidad Privada Andrés Orrego, haciendo un amplio análisis de la coyuntura política y de la realidad que atraviesa nuestro país. Gracias, Carlos, muy amable, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Beto, muchísimas gracias también a ustedes, amigos televidentes. Y es importante, estar informados es importante. Recuerden, es un año electoral. Recordemos lo que están haciendo nuestros partidos políticos y los líderes políticos para no volvernos a equivocar. Muchísimas gracias, Beto. Carlos. Gracias también a ti. Vamos a ir ya con esto terminando la presente edición. Son las 5 de la tarde con 58 minutos. Concluye UPAO Noticias. Gracias por la sintonía, a los televidentes y también a los internautas por conectarse con este espacio informativo. Recuerden que seguimos en tiempos de pandemia, no bajemos la guardia, mantengamos distancia física, lavado de manos, el uso de mascarilla para protegernos y cuidar a nuestras familias. Gracias, nos reencontramos el día de mañana. Muy buenas tardes.